Yo seleccioné a la persona más controvertida de América Latina en este momento. Veamos con la palabra clave. Esta vez nos vamos a América Latina. El fenómeno Bukele. ¿No es el presidente de El Salvador? La mayoría de los países de América Latina sufren de problemas de seguridad. El Salvador era el país con la tasa de homicidios más alta del mundo, con hasta 105 asesinatos por cada 100.000 personas en 2015, pero el año pasado cayó hasta apenas 2,4 casos, registrando la tasa de homicidios más baja de América Latina, lo que supone un récord increíble, ¿verdad? No es difícil de entender que muchos quieran imitar el modelo del presidente Bukele cuando es un líder que inspira a más de uno en el mundo a tomar un ejemplo de cómo poder liderar un proyecto en un país tan pequeño como lo es El Salvador. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Todos sabemos que el presidente reelecto de El Salvador, Nayib Bukele, es un fenómeno mundial. Líderes políticos, artistas, creadores de contenido y población latinoamericana toman el modelo de Bukele como algo que desean en su país, porque al fin y al cabo, todos los seres humanos queremos algo en común: vivir en paz. Recientemente, este fenómeno Bukele se ha expandido tanto que en un programa en Corea lo llamaron oficialmente el fenómeno Bukele. Seguimos con el tema de esta semana. Kim Yeong-hu preparó el reporte de hoy, ¿verdad? Yo seleccioné a la persona más controvertida de América Latina en este momento. Veamos con la palabra clave. Esta vez nos vamos a América Latina. El fenómeno Bukele. ¿No es el presidente de El Salvador? Se postuló para la reelección y obtuvo los votos de más del 80% de los electores, creando un verdadero fenómeno. Una multitud se congregó en el Palacio Nacional para proclamar la victoria con más del 80% de los votos. Esta es una multitud felicitando al presidente Bukele por su reelección. De hecho, era un resultado esperado. Recibió tanto apoyo que podría llamarse el fenómeno Bukele. La historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Pero ¿cuál es la diferencia de los periodistas tendenciosos, independientes, pero tan independientes que dependen de la Open Society para poder ser independientes? ¿Qué cosas, verdad? No prensa libre, financiada para llevar la agenda de otros. Debería darles vergüenza y llamarse como lo que son: prensa sesgada financiada por intereses oscuros. Creo que sería la primer verdad que ellos contaran, y sabiendo eso, el lector ya sabría que lo que viene es un ataque. Pero no nos desviemos del tema en este video. Daremos una respuesta al reportaje que lo único que transmite es la realidad contada, pero en coreano. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. El presidente Nayib Bukele es el modelo de muchos en el mundo, tanto así que los coreanos lo cuentan de esta manera. ¿Qué tan popular es el presidente Bukele? También aparecieron diversos bolsos, gorros, llaveros y camisetas. Bueno, es todo una celebridad. Incluso la barba y el peinado del presidente están de moda y tienen sus imitadores. Los colores le quitan esa seriedad al traje y automáticamente suavizan su imagen. El apoyo del pueblo salvadoreño es tan fuerte en parte por su liderazgo para estabilizar la seguridad, con la detención masiva de pandilleros. El aspecto de la seguridad sí ha cambiado bastante. Antes no, hasta los pantalones me bajaron. Wow. Su popularidad se extiende más allá de las fronteras y por toda América Latina. Claro.
presidente de México, o mínimo que fuera reelegido para ser nuevamente el presidente de El Salvador. También los políticos de otros países latinoamericanos están tratando de imitarlo desde sus políticas hasta su estilo, e incluso sus objetivos. Sí, parece ser un fenómeno. La popularidad del presidente Bukele es realmente enorme, no solo en El Salvador, sino en toda América Latina. No es difícil de entender que muchos quieran imitar el modelo del presidente Bukele cuando es un líder que inspira a más de uno en el mundo a tomar un ejemplo de cómo poder liderar un proyecto en un país tan pequeño como lo es El Salvador. La mayoría de los países de América Latina sufren de problemas de seguridad, y es comprensible que la gente opte por apoyarlo, simplemente para estabilizar la seguridad pública. El Salvador era el país con la tasa de homicidios más alta del mundo, con hasta 105 asesinatos por cada 100.000 personas en 2015, pero el año pasado cayó hasta apenas 2,4 casos, registrando la tasa de homicidios más baja de América Latina. Lo que supone un récord increíble, ¿verdad? Cabe recalcar que hablaron del tema de seguridad y mencionaron que muchos líderes políticos en Latinoamérica quieren imitarlo. Es muy sencillo. Los políticos en Latinoamérica deberían de tomar al presidente Nayib Bukele como un modelo, o mejor dicho, como el influencer de los presidentes, para seguir un modelo que se adapte a las necesidades de cada país. ¿O es que acaso la labor del presidente solo se limita para algunos en andar en reuniones, tomando whisky o coñac, hablando de economía, mientras su pueblo sufre a causa del crimen organizado? ¿No es acaso la labor de los mandatarios elegidos por el soberano velar porque el pueblo vive en paz y que el Estado le tiene que brindar la seguridad necesaria? Cuando esto no se logra en un país, es porque los mismos gobiernos están en contubernio con los delincuentes y tratan de infundir el negocio del miedo como política, mientras los experimentos de seguridad siguen cobrando vidas de gente inocente. Promovieron la estabilidad de seguridad pública, publicando fotos de privados de libertad semidesnudos, y los grupos de derechos humanos reclaman que es una violación a los derechos humanos. Pero el presidente ignora las críticas y comentó que los criminales no tienen derechos humanos. Como resultado, alrededor de 70.000 personas, cerca del 1% de la población de El Salvador, se encuentran actualmente encarceladas. Según un grupo de derechos humanos, este número es problemático. Cuando se trata de defender la vida, no existe ni la religión ni la nacionalidad. Lo único que vale es la persona y su dignidad. También tocaron el tema del Bitcoin, y su comentario fue el siguiente. Luego me gustaría comentar sobre su política de Bitcoin. De hecho, me preguntaba si está bien como política de país, pero ha aumentado mucho últimamente. El precio del Bitcoin superó los 50.000 esta semana, alcanzando su nivel más alto desde diciembre de 2021. De hecho, cuando el señor Bukele declaró que estaban invirtiendo en Bitcoin con el recurso nacional, hubo gran preocupación no solo en El Salvador, sino también en la comunidad internacional, porque pareciera que estaba jugando a las apuestas con el recurso nacional. De hecho, a medida que el precio del Bitcoin se desplomó, sufrieron enormes pérdidas, pero recientemente ha subido y ha dado utilidades. Sin embargo, dado que el precio del Bitcoin es inherentemente muy volátil, el problema es que no sabemos cuándo volverá a convertirse en déficit. Sin embargo, el presidente Bukele mantiene su postura de que seguirá invirtiendo en Bitcoin. Parece imparable. Así es. Es sencillo, es fácil de entender. Muchos no lo toman en cuenta. Este sistema financiero que simboliza independencia, y eso a muchos banqueros en el mundo no les causa mucha gracia, que digamos. Quieren seguir tomando al mundo y desangrando a los mismos de siempre, al pobre pueblo que va saliendo en su día a día. No les interesa hablar de ese tema porque así de fácil, el Bitcoin también representa independencia financiera, y para ellos representa pérdidas millonarias en tasas de interés, impagables por cierto, membresía de tarjetas de crédito, préstamos y una serie de productos financieros, como ellos lo suelen llamar, que no va acorde
con la realidad económica de nuestros países. Viven en la mentalidad de que siempre hay que oprimir al pobre, mientras ellos viven a costa de muchas veces el dolor humano. El Bitcoin ahora, en estos momentos, ha superado la barrera de los $60,000 y pareciera ser que a los periodistas independientes y expertos en Bitcoin del Faro, desde luego, se les cayó el internet y ya no se habla del tema. ¿Por qué será? Ahora, hay otro punto que debemos considerar. Es cierto que ahora el presidente Bukele es muy popular por estabilizar la seguridad en El Salvador. Ahora el interés de la gente pasará gradualmente hacia cuestiones económicas como el empleo y la inflación. Cuando preguntamos, ¿cuál es la mayor preocupación para las ciudades que se ganan la vida día a día? La mayoría indicó en 2021 que era la seguridad y violencia. Sin embargo, en 2022 las respuestas principales pasaron a mencionar problemas económicos. Actualmente, el 30% de los ciudadanos de El Salvador vive en la pobreza. Y la percepción general es que el gobierno de Bukele no ha logrado grandes avances en temas económicos como el empleo y la inflación, aparte de la seguridad. En ese sentido, la siguiente pregunta será, ¿cómo resolver las dificultades económicas en el futuro? Los coreanos tocaron varios tópicos y hablaron de economía y situaciones que pasan en El Salvador y en el mundo. Pero la diferencia del reportaje de ellos versus lo de la prensa financiada es que nada cuesta hablar de la verdad sin necesidad de marcar una tendencia, simplemente contar las cosas como son, ya que parece ser, y según la tendencia, que en un futuro no muy lejano, que la prensa financiada por Open Society se siguen preguntando ¿por qué ya nadie les cree? La respuesta las tienes tú y puedes escribirla en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.